porque está desconectada el sistema límbico y el sistema reptiliano, que sería sistema límbico, nuestra nuca, sistema reptiliano, y bueno, pues así lo podemos catalogar, ¿sí? Y prácticamente una persona que no hace buenas decisiones, pues desgraciadamente no tiene muy buenos resultados. Pero bueno, continuemos con nuestra temática. El cuarto punto sería participar en aventuras sexuales riesgosas. Una persona bipolar siempre tiene problemas con el aspecto sexual. Y se me hace muy curioso porque la energía más fuerte del ser humano es la sexual. Sí, prácticamente todo lo que vemos en los carros, las figuras de un carro, las curvas de un carro, siempre tienen que ver con ese lado femenino. ¿Por qué? Porque de esa forma la vida, como lo habíamos hablado en nuestro tema anterior, la vida siempre empieza del lado femenino. El cerebro siempre desarrolla del lado femenino. La energía femenina es más fuerte que la masculina. Y bueno, pues yo lo puedo ver en nuestro día a día, ¿sí? Y bueno, pues me recuerda esto a una película que se llama Las 50 sombras de Grey, que habla de un empresario, de un ejecutivo que prácticamente tiene una fantasía, ¿sí? Y llega a intimidar con una persona muy allegada a él, que trabaja para él, ¿sí? Y quiero decirte que esto se mueve a todos los niveles sociales. O sea, no tiene que ser una persona socioeconómica de cierto nivel. Puede ver con todo nivel social. Y bueno, pues este personaje empieza a tener relaciones con esta chica. Y llegan a un punto en donde todo empieza como, de cierta forma, él empieza a tocar la piel de esta chica y esta chica lo empieza a permitir, ¿ok? Esto va agradándose y esta chica se va haciendo más permitible. Y esto es tanto como hombres como mujeres. ¿Qué tanto tú debes permitir en una relación sexual? El masoquismo, ¿sí? De cierta forma, hay personas que si no son golpeadas, no se sienten queridas. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Bueno, esto tiene que ver cuando las personas de cierta forma vivieron una niñez, ¿sí? Y esa memoria ahí está. Es un patrón de conducta, fue una programación neurolingüística de cierta forma. ¿Por qué? Porque primero fue la palabra y después la acción, ¿sí? O de cierta forma fue la acción y después la palabra. Eso marcó mucho en el individuo o en la persona que lo haya vivido, ¿sí? Entonces esta chica nunca había vivido algo así, pero de cierta forma se hizo permisible. Ella permitió poco a poco que este personaje la siguiera agrediendo hasta un punto de casi llegar al punto de la muerte. Y se llegan a experimentar cosas así, que se le llaman masoquistas, perdón. Y bueno, pues la gente de cierta forma es una forma de sentirse querida o amada, ¿sí? O de cierta forma reemplazar esa etapa que la persona no vivió en su niñez o en su adolescencia o en alguna parte de su vida, reemplazarla por esa parte, ¿sí? Como lo habíamos hablado en un tema de las personas que se cortan las venas, ¿sí? Porque de cierta forma sienten placer.
sienten placer realmente. Y yo he tenido pacientes donde me han dicho, es que yo siento placer cuando me corto. ¿Qué hago? O sea, siento placer al hacerme daño a mi cuerpo, a mí mismo, a mí misma, y sé que no está bien, porque algo dentro de mí me está diciendo una luz roja que no estoy bien, que ocupo apoyo, ¿sí? Entonces, muy importante saber nuestra función como sociedad, ¿sí? Y no juzgar, simplemente ser observadores, ¿sí? Porque esa persona se comporta de cierta forma, o probablemente estés viviendo una situación así, ¿sí? Y que de cierta forma sientas que el hacerte daño a ti misma o a ti mismo es una forma de sentir afecto, ¿sí? Pero de cierta forma es un pensamiento que la persona, y una acción también, que la persona adoptó en cierta parte de su vida y que la hizo tanto propia que de cierta forma es una forma de sentir cariño y es una manifestación de afecto de cierta forma, ¿sí? Pero realmente es simplemente es una memoria que está ahí estancada y que hay que desmenuzar poco a poco, con mucho cuidado, con un trabajo totalmente profesional, y poco a poco ir acompañando a la persona a encontrar otra manera de sentir afecto. Y para mí se me hace muy interesante este punto, porque lo he visto hoy en día, que personas, lo que acaba de pasar apenas aquí en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, una persona de cierta forma puso unas bombas, ¿sí? No se sabe si fue un ataque terrorista o todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que fue en sí, pero cierta forma, ¿sí? ¿Por qué lo hacen estas personas? ¿Por qué son psicópatas? ¿Sí? Personas que sienten placer en hacer daño a los demás, ¿sí? Y tiene que ver mucho con esa parte de ausencia de cariño que en alguna parte de su vida no estuvo, y es una forma de sentir aceptación de otro grupo, o una forma de llamar la atención y decir aquí estoy, ¿sí? O de cierta forma ser permitible hasta cierto grado de masoquismo, hasta cierto grado de maltrato, ¿sí? Y si tú estás sufriendo maltrato en este momento, pues yo te invito, ¿sí? Hay muchas mujeres, en lo particular lo he escuchado mucho, es que no me voy de esta relación porque ¿qué va a ser de mis hijos? Y sufren violencia tanto como psicológica y como física, ¿sí? Y son personas que sus valores han sido de cierta forma destruidos hasta cierto periodo, ¿sí? Pero siempre hay una salida, siempre hay una forma de cómo transformar esa parte, ¿sí? Y si tú estás en una situación así, te invito a que busques ayuda, te invito a que hables, a que lo digas, no te quedes callado, no te quedes callada, exprésalo, porque el silencio de cierta forma nos limita, no en todas las formas, porque también el silencio es un buen compañero, pero no todo el tiempo, ¿sí? Entonces hay que saber cómo, en qué momento hablar y en qué momento callar por un periodo de tiempo, ¿sí?
Bueno, pues continuamos con la temática y bueno, seguimos con nuestro siguiente punto. Hablar rápidamente y furiosamente, ¿sí? Esas personas que hablan muy rápido y que están alteradas, que de repente te quieren decir muchas cosas, pero están como enojados, ¿no? Esas personas se considera un trastorno bipolar, y también el trastorno bipolar también afecta a la luna, ¿sí? Porque hay las personas que se les dice que son lunáticas, ¿sí? Regularmente a este tipo de personas siempre les afecta la luna porque somos 70% agua, ¿sí? Y es real. Hay personas que la luna les afecta un poco más que a otras personas y que de repente tienen un cambio hormonal o un cambio de actitud muy diferente a los demás y que dices, ¿qué le está pasando? Si hace 5 minutos estaba bien y ahorita ya está mal, ¿qué está pasando, no? Entonces, y de repente empiezan a hablar muy rápido, de cierta forma excitados, o de cierta forma enojados, o de cierta forma agresivos, pero realmente no entienden lo que está pasando. ¿Por qué? Porque está habiendo un cambio hormonal, un cambio neuronal, ya que nuestro cerebro está compuesto también de agua. Y bueno, pues antes de continuar en esta temática, bueno, pues te quiero agradecer por tu sintonía, por tus descargas, por estar ahí presente. Y quiero hacerte la cordial invitación de que nos mandes tus temas, de que nos mandes tus comentarios, de qué tema te gustaría que habláramos o qué caso estás viviendo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Y créemelo, este es un espacio completamente confidencial, ¿sí? Simplemente vamos a mencionar el caso, no vamos a mencionar tu nombre por confidencialidad, porque estamos llevando una ética y moral, ¿sí? Y bueno, pues solamente quiero hacerte saber esta parte, de que te sientas confiado, que te sientas seguro en este espacio, porque este espacio es tuyo. Y bueno, pues continuamos con esta temática. El siguiente punto: piensan que tienen talentos o habilidades súper especiales. Una persona bipolar de repente se siente como la fresa o la reina o el rey, cualquiera sea el caso del lugar, ¿sí? Pero prácticamente esto pasa porque los pensamientos no están siendo de cierta forma bien organizados, no están siendo bien determinados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un caos mental, hay un caos en el cerebro, hay un conflicto dentro de ellos que ellos muchas veces ni ellos mismos entienden, ¿sí? Entonces cuando la persona lo ve externamente es muy difícil de entender qué es lo que está pasando con esta persona, por qué es bipolar, por qué de repente se va a un lado a otro y de repente ya no sé lo que está pasando y de repente empieza a hablar raro o de repente se te porta agresiva o agresivo o de repente ya te está insultando. Tiene que ver mucho con la cuestión de su alimentación, con la cuestión de sus memorias, con la cuestión familiar, con la cuestión también, aunque suene irónico, con la cuestión de la naturaleza, como en el caso que hemos estado hablando. Y bueno, también son muchos factores, ¿sí? Prácticamente son personas que de cierta forma se desconectan de la realidad y viven un caos. Es como tener dos carros
que chocan al mismo tiempo de frente y que la persona de cierta forma no